Buenos días, Alejandro. Buenos días. Muchas gracias de nuevo por estar entre nosotros. En esta ocasión, y aprovechando tu experiencia como advisor de startups tecnológicas, nos gustaría que nos hablases un poco sobre los retos a los que se enfrenta una startup de este tipo. Una startup tecnológica se enfrenta a múltiples retos. Quizá el más importante de todos sea entender el cliente y al mercado. Pero hay muchos otros retos, por supuesto, como puede ser identificar el producto o servicio adecuado, darle forma e industrializarlo, encontrar financiación, diseñar y ejecutar correctamente la estrategia de marketing y ventas o mismamente crecer. ¿Podrías darnos, además, algunas pautas que una startup tecnológica debería tener en cuenta en sus primeros pasos? Lo primero es seleccionar el sector en el que operar. Tiene que ser un sector que resulte interesante, divertido y motivador a los emprendedores. Se ha de tratar de conocer muy bien el sector y al cliente. Hacerlo de primera mano, no solo por informes de terceros. Hay que tener en cuenta, además, muchos aspectos. Aspectos culturales, idiomáticos, de usabilidad, barreras de entrada, competencia, aspectos regulatorios, patentes registradas, un montón de cosas que pueden afectar al mercado. Por otra parte está el producto o servicio. Este ha de estar enfocado al cliente y a sus necesidades. En muchos casos es más importante la forma del producto, esto es, el aporte de valor que percibe el cliente por el producto, que el producto en sí. Se recomienda empezar con un producto mínimo viable, es decir, que con la mínima inversión en tiempo y en coste se obtengan resultados básicos que permitan testar el producto o servicio en el mercado objetivo, ¿no? Porque además es muy típico que el emprendedor se centra en hacer un producto con un aporte tecnológico muy alto, invirtiendo demasiado tiempo con su coste de oportunidad asociado, cuando la prioridad puede ser verificar si el mercado está realmente dispuesto a pagar ese producto o funcionalidad. Una de las técnicas que se suelen recomendar en estas situaciones es la del validated learning, que consiste en testar suposiciones sobre el interés de los clientes, aspectos que creemos que les importan y quizá no. Medir de algún modo nuestro progreso, no por las ventas realizadas, sino por el aprendizaje, que sería de alguna manera aquello que nos acerca más a encontrar lo que cubre la necesidad o deseo del cliente. Fíjate, cuando Thomas Edison inventó la bombilla, no le salió la primera, esto se sabe de sobra, sino que realizó más de 1000 intentos, hasta el punto de que un discípulo suyo le preguntó el por qué persistía en construir una bombilla si tras más de 1000 intentos no había conseguido más que fracasos. Y Edison, muy sabio, respondió: no son fracasos, he conseguido saber 1000 formas de cómo no se debe de hacer una bombilla. Pero también hay que saber tomar la decisión de perseverar o pivotar a otra estrategia. El producto o servicio ha de ser escalable, esto es, que si tiene éxito se le puedan aplicar factores de escala, como pueden ser ofertar más unidades para cubrir el mercado, crear accesorios o funcionalidades añadidas. Tiene que existir un factor multiplicador que convierta a la startup en una máquina de generar dinero cuando le llegue el momento oportuno. Un buen plan de negocio es una guía de ruta. Ha de ser sincero y plantearnos alternativas. El plan ha de analizar todos los aspectos críticos del negocio: el mercado, la propuesta de valor, el equipo, el plan de marketing y ventas, el plan de crecimiento, el plan financiero y, por supuesto, un plan B en caso de que las cosas no salgan como se esperan. Para obtener financiación en una startup se pueden seguir desde procesos típicos de crowdfunding, buscar business angels o multitud de otros modelos de inversión. Pero para poder acceder a esta inversión se ha de trabajar muy bien el modelo de negocio, demostrando
que la idea ha pasado una cierta validación del mercado, que es escalable y que dispone del equipo correcto, pero no solo el equipo técnico, sino también de asesores experimentados que mentoricen y acompañen a la empresa no solo en su arranque inicial, sino durante su andadura y crecimiento. Fíjate, ya yo finalizaría diciéndote aquel proverbio chino tan conocido, ¿no? Si caminas solo, irás más rápido, pero si caminas acompañado, llegarás más lejos. Sabias palabras. Pues muchísimas gracias por estos consejos y te esperamos en otras entrevistas. Claro que sí, muchísimas gracias.